2, 3. Buenos días, querida congregación, hermanos y hermanas. Que la paz de nuestro Dios esté siempre con nosotros, que nos dé ese bálsamo, esa ayuda, esa dirección, la esperanza y la fortaleza que nosotros necesitamos día a día. Recordemos que parece que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Los problemas se van aumentando, las aflicciones se incrementan, inmoralidades, corrupción, injusticias. Lo que pasa en nuestras cárceles es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Siempre tenemos que meditar y ver alrededor del mundo lo que está pasando y en especial cómo está Israel, que es el reloj de nuestro Dios, es la brújula de nuestro Dios aquí en el mundo. Siempre que escuchamos las noticias, vamos a Israel a ver qué es lo que está sucediendo. Israel está a punto de bombardear Irán y sabemos que en los últimos tiempos va a haber esos problemas para que venga la supuesta paz en donde va a venir a reinar el anticristo. Norteamérica celebra el Día de Acción de Gracias todos los noviembres. Bueno, es una fecha propia de los norteamericanos, pero que se está irradiando al mundo, está irradiando a Sudamérica, y aquí también vemos que familias que no son norteamericanas celebran el Día de Acción de Gracias. Y como toda fecha, le mercantilizan. Todo es dinero, todo es compras, regalos, pagos. Para el cristiano, ¿cuándo es el Día de Acción de Gracias? Todos los días. Como el Día del Padre, de la Madre, de los hijos. Nosotros festejamos y celebramos todos los días agradeciéndole al Padre Celestial lo bueno y generoso que es. Amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, la lectura de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 3 al 11. El Evangelio de Juan, versículos del 3 al 11. Vamos encontrando y nos vamos poniendo de pies en reverencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Esta es la oración de nuestro Padre, del Señor Jesús al Padre Celestial por nosotros. Es una de las más grandiosas oraciones que encontramos en la Biblia y se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en particular a nosotros. Oremos, queridos hermanos. Padre amado, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día, Señor.
en que la sociedad occidental, los cristianos de esta parte del mundo, nos reunimos todos los domingos, Señor, para agradecerte en comunión con los hermanos. Lo hacemos todos los días, pero es maravilloso en conjunto con los hermanos adorarte, glorificarte, bendecirte y agradecerte lo bueno y generoso que eres con nosotros, Señor, a pesar de lo malo y de los pecadores que somos nosotros. Tú nos extiendes la mano, Señor, y nos agarramos de ella para no soltarnos y vivir bajo tu guía, bajo tus cuidados y la provisión de nuestras necesidades. Padre amado, te ruego por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, familia cristiana de la comunidad. En particular, Señor, aquellos que representamos a nuestros hogares y que todavía esposos, esposas, hijos, nietos no te conocen. Te suplicamos, Señor Padre, que acortes los tiempos, porque hay una promesa para ellos en que los visitarás, Padre amado, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos y te lo suplicamos también por nuestro país, por el mundo, Señor. Gracias por estos momentos. Te pedimos que nos des la sabiduría para aprender y comprender tu palabra, Señor, para practicarlo y para también compartirlo. Bendice a la persona que hoy va a llevar tu mensaje y te vamos también a adorar y a glorificar, Señor, con un himno, con algunos himnos, agradeciéndote lo bueno y generoso que has sido. Gracias, Señor, te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador
redención por siglos mil, brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias, amado Señor, porque por tu gracia estamos de pie, Señor, en este nuevo día. Por tu gracia somos salvos, por tu gracia fuimos liberados de tanta maldad que teníamos en nuestro corazón, Señor. Cada día que nos das es una oportunidad y estamos eternamente agradecidos, Padre, porque has hecho de nosotros nuevas personas, nuevos seres, Señor, que vivimos en libertad y en victoria junto a ti, Señor. Te damos gracias, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Es en uno de los himnos más famosos de los cristianos. En igualdad me libertó, mi Salvador me rescató. Nos hace ver siempre a la cruz, el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de la última gota de sangre para pagar toda la maldad que nosotros hemos cometido. Siempre debemos recordar de dónde nuestro Señor Jesús nos sacó y finalmente nos habla de cuando en Sion por siglos mil, la patria celestial, que es la que estamos, por la que estamos aquí. Nuestro papel, todo nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestros recursos deben estar orientados en prepararnos hacia la patria celestial. Y ese es el mensaje que debemos dar a nuestros hogares y nuestras familias en el camino. No mucho en el trabajo, en la salud, en la vivienda, sino orientados a ver al cielo, a las cosas de arriba, a donde vamos a estar una eternidad. Hermanos, preparemos nuestros corazones, vamos a recibir el mensaje que tiene nuestro Dios a través de nuestro pastor. Gracias, hermano. Bienvenidos todos a nuestro culto de adoración. Que la paz del Señor sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Quién tuvo una semana difícil? Nadie. Nacito tuvo una semana difícil. Marianita tuvieron que operarle de emergencia. ¿Quién no tuvo una semana difícil? Algunos tuvieron semanas difíciles, cosas muy domésticas, se dañó todo en la casa. Otros tuvieron la semana difícil en su trabajo, no cubrieron las ventas. Pero todos tuvimos días difíciles, los papás y las mamás, días difíciles, los hijos más rebeldes, etcétera, etcétera. Todos tenemos días difíciles, ¿verdad? Aquel que diga que no tiene días difíciles es mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso y comenzamos a olvidarnos de que Dios es el soberano de todo y tiene control de todas las cosas, en esos momentos difíciles comenzamos a desesperarnos y a angustiarnos, ¿verdad? Por eso este último domingo del mes de noviembre, yo les pido que mantengan abiertas sus Biblias
en los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4 y 5. Cuyo texto y cuyo contexto, al igual que el libro de Job, que estamos estudiando los días jueves, al igual que el libro de Esther, que ya estudiamos, y al igual que la carta de los Romanos, entre otros libros de la Biblia, Hechos capítulo 4 y capítulo 5 nos hablan de lo importante, óigame bien, que es creer en la soberanía de Dios en los momentos difíciles. Nos habla de que no solo debemos creer en la soberanía de Dios, sino que debemos confiar en él. ¿Y para qué? Para que nuestra manera de vivir, óigame, sea sin afanes y sin sobresalto. ¿Por qué? Porque gracias a la paz que sentimos al saber que nuestro Dios está en control de todas las cosas, nosotros vivimos tranquilos en medio de la tormenta. Amén. Dios nunca dijo que si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, los problemas, las dificultades, las enfermedades van a desaparecer. El Señor dice: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar, no que yo les quitaré las cargas. ¿Sí? Es decir, el Señor nos está haciendo ver que en su infinita soberanía vamos a tener dificultades. Pero si nosotros entendemos que Él es el soberano, las cosas van a ser más fáciles. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses: por nada estés afanoso, por nada estés estresado, sino que cuando estés en momentos difíciles, somete todas esas cosas en oración y acción de gracias a Dios. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu mente en Cristo Jesús. Cuando dice llenará tu mente en Cristo Jesús, lo que está diciendo es que en ese momento difícil, nosotros vamos a pensar como Jesús pensó en Getsemaní. ¿Y qué hizo Jesús en Getsemaní? Oró. ¿Y cómo oró? Señor, ¿cómo quisiera que esta copa no pase? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante. Pensando en eso, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos como familia cristiana de la comunidad que continúes hablándonos a través de tu palabra en este momento que tú, como dueño del universo, permites que una nueva ola del COVID-19 esté afectando a toda la humanidad. Danos de tu sabiduría para tener paz en medio de la tormenta. Danos de tu sabiduría para poner en práctica la enseñanza, tu enseñanza en cada una de nuestras vidas, para enfrentar estas circunstancias difíciles de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta. Solo así, Padre bendito, como dijo nuestro hermano Franklin, vamos a poder ser sal y luz en esta tierra que está llena de desesperanza. Gracias, Padre Todopoderoso, por lo que tú hiciste en la salud de Marianita esta semana. Ella está ya convaleciendo aquí en su casa. Te pedimos que tu mano de sanidad continúe en su vida. Y gracias también, Padre Todopoderoso, porque tú este momento estás obrando en la salud de Gerardo, esposo de Pía, que también tuvieron que operarle de emergencia, Señor. Sabemos que tú harás tu voluntad agradable y perfecta. Oramos, Padre bendito, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y dueño.
Amén. Amén. Como estamos hablando de la soberanía de Dios, a manera de introducción, quisiera que recordemos lo que la soberanía de Dios significaba para Job, el hombre más justo del mundo que tuvo que pasar por dificultades. Quisiera que recordemos qué era para Job la soberanía de Dios, porque a pesar de las circunstancias difíciles que él vivió, perdió sus hijos, perdió sus empleados, perdió sus cosas, casi pierde su esposa, perdió su salud, pero ¿saben qué? Lo que no perdió él nunca es la confianza en la soberanía de Dios. Y eso es muy importante para nosotros en estos momentos difíciles. Nuestro hermano Franklin nos acaba de decir, estamos viviendo no el tiempo del fin. El tiempo del fin se comenzó a vivir desde que Jesucristo resucitó. Estamos viviendo ahora el fin del final de los tiempos. Es decir, el rapto se está acercando. El Señor está pronto a llevar su iglesia al cielo con él para que se dé la tribulación y la gran tribulación. No sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es que ese día llegará como ladrón en la noche y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque ese momento será la hora de la verdad. Ahí subirá realmente el remanente fiel a la presencia de Dios y el resto de personas se quedarán. Y entonces en estos momentos difíciles, mis hermanos, que no comprendemos cómo Dios permite que tanta gente muera, aunque sí sabemos, ¿no es cierto?, que en los planes de Dios, Él sabía desde antes de la fundación del mundo cuántas personas iban a morir en el 2019, en el 2020, en el 2021 y hasta que todos estemos en la presencia del Señor. Sin embargo, como humanos es difícil entender. Y entonces aquí, veamos, recordemos lo que significaba para Job la soberanía. Abramos nuestras Biblias en Job capítulo 23, versículos 13 y 14. Póngase usted en los zapatos de Job, ¿no? Job, el hombre más rico del sector, perdió todo y ahora estaba en un basurero donde subía el humo de la basura quemada. Los perros estaban lamiéndole, él se estaba rascando con una teja, ¿no es cierto? Los amigos le estaban diciendo, Job, es que sabes qué, tú eres un pecador, por eso estás así, Dios te está castigando, etcétera, etcétera. Y vean lo que significaba para Job la soberanía de Dios. ¿Qué dice? Pero una vez que Dios ha tomado su decisión, ¿quién podrá hacerle cambiar de parecer? Lo que Dios quiere hacer, ¿qué dice? Tiene que consultarlo a la humanidad. ¿Qué dice? Lo hace. Por lo tanto, aunque yo no me he apartado de sus leyes y de sus mandamientos, Dios hará conmigo lo que Él tiene pensado. Dios controla mi destino de la misma forma en que lo controla todo en el universo. Amén. Híjole, qué difícil decir eso, ¿no es cierto? Es chévere decir, Señor, tú eres el dueño de todo cuando estamos en bonanza, cuando estamos bien. Qué difícil es decir lo que Job acaba de decir cuando estamos en adversidad. Qué difícil, qué fácil es decirle a una tercera persona, oye, Dios es soberano, Dios está en control de todo. Todo lo que te pasó es porque así Dios lo ha previsto. Qué difícil es cuando uno, como Job, tiene que decir en medio de la adversidad esas palabras. Y miren, para Job era eso.
Dios era el dueño de todo y estaba en control de todo. Y lo único que Job dice es, confiando en la soberanía de Dios, Dios sigue haciendo tu voluntad. Nosotros, cuando viene una enfermedad, cuando viene una adversidad, cuando viene algún problema, Señor, quítanos el problema. Señor, no permitas que esto, Señor. Y Dios dice, oye, pero no dices tú que crees en mi soberanía. Y entonces, ¿por qué no confías en lo que yo estoy haciendo en tu vida? Lo que está pasando en tu vida no es un accidente ni una casualidad. Yo estoy permitiendo que eso pase y eso tiene un propósito. ¿Y nosotros cómo hacemos? Oramos, nos desbaratamos queriendo doblar el brazo de Dios para que no nos pase nada. Cuando Dios dice, ¿saben qué? Todo lo que les pasa a ustedes no es por accidente. Esta nueva ola de COVID que tiene no es un nuevo accidente. Yo quiero que eso suceda. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido nada en estos 2 años. Y la prueba es clarísima. Hay vacunas para todo el mundo y solamente el 50% se vacunan una sola vez. Y el Señor dice, pero, oigan, les estoy mandando la sanidad para esa enfermedad y ustedes no quieren. ¿Por qué? Miren lo que pasa en Europa. Sale el pueblo a decir, no queremos que nos confinen, queremos hacer lo que nos da la gana. Y el rato que están muriendo. Ahí entonces comienzan los problemas. Hermanos, el enfoque de hoy es la soberanía de Dios. Pero no creer en esa soberanía, porque es fácil. Lo que hoy Dios quiere decirnos en estos momentos difíciles que todos estamos pasando es, ¿saben qué? Yo soy el soberano, confíen en mí. Lo que pase en su vida es porque yo lo estoy permitiendo. Pero ¿saben qué? Acuérdense lo que dice a Corintios, que a la prueba yo pongo la salida y no les voy a hacer que sufran más de lo que ustedes pueden soportar. Porque ¿saben qué? Yo les estoy enseñando algo. Lo único que tienen que hacer es lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? Aceptar la voluntad de Dios. Y en el capítulo 42, después de 41 capítulos, aprender ¿qué? La lección que Dios le dio. ¿Me has visto alguna vez, Job? No, Señor, solo de oídas, pero ahora ya te conozco y por eso creo en ti. ¿Por qué no creemos en Dios cuando estamos en adversidad? Hace un momento conversábamos con Jacinto. Decíamos, Jacinto, la Marianita ingresó, fue al hospital solamente por un problema de la rodilla. Ese fue el pretexto. Y Dios, en su infinita sabiduría, le dio a la Marianita y a los médicos, porque su problema no era la rodilla, su problema estaba en los ovarios. Había un tumor y Dios estaba preparando todo para hacer su voluntad agradable. Yo les he contado, hermanos, hijos que están orando. Pastor, por favor, oremos para que mi mamita, mi papito no se mueran. Queremos tenerles por el resto de la vida. Y el papito, la mamita están ya desesperados por ir a la presencia de Dios porque no alcanzan más el sufrimiento que tienen. Y Dios quiere llevarles en su infinito amor, hacer la sanidad perfecta. Y cuando uno entra y habla con el viejito, la viejita, dice, mi hermana, están orando a sus hijos para que Dios les ame. La viejita, el viejito le dice, pastor, yo ya quiero morir, ya no soporto más lo que estoy viviendo. Me duele tanto las cosas que ya no es vida. ¿Qué hace usted? Señor, en tu soberanía agradable y perfecta, hágase tu voluntad. Y cuando la persona ora eso, Dios obra con la sanidad perfecta.
Miren a cómo somos, hermanos. Somos humanos y queremos, nos aferramos a todo. A todo. Usted se da cuenta hoy, en la pandemia, viendo ya 2 años después, que usted ha estado aferrado a cosas que no tenían sentido. Materiales. Y de pronto Dios está diciendo, oye, ¿qué sentido tiene todo esto? Y no dice nada, lo más importante es Dios, mi familia y la vida. Tremendo, mis hermanos. Job tenía muy claro que Dios era el dueño de todo y de todos. La perspectiva de la soberanía que tenía Job no dependía ni del clima, ni de la situación financiera, peor todavía de su estado de salud o cualquier circunstancia que se estaba dando a su alrededor. La confianza que Job tenía en Dios era que Dios era el creador y el dueño de él. Y algo importante, mis hermanos, viva un día a la vez. Busca primeramente el reino de Dios y haz todo lo justo que se hace en el reino de los cielos, y todo vendrá por la mano. Pasan cosas hoy, hermanos, increíbles. Pero Dios dice, oye, ¿cómo vas a sentir que yo te estoy bendiciendo cuando todo el mundo puede alcanzar todas las cosas porque estás en bonanza? ¿No es mejor que sientas mi mano de bendición cuando en medio de la adversidad tú eres el más bendecido? Y usted regresa a los ojos y dice, Señor, me dio COVID, pero ve cómo estoy. Señor, me dio COVID, pero aquí está mi familia. Señor, gracias Dios, me diste una nueva. Ese era el pensamiento de Dios, perdón, de Job, acerca de Dios. Porque Dios, como creador del universo, tenía derecho a hacer su voluntad en la vida de Job, en la vida de la familia de Job y en la vida de todos los bienes materiales que Dios le había entregado para que los administre. Amén. Nuestra vida no es nuestra vida. Nuestro tiempo no es nuestro tiempo. Nuestra familia no es nuestra familia. Nuestro hogar, nuestra casa no es nuestra casa. Es lo que Dios nos ha dado para nosotros administrar en su disciplina y en su mayordomía. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir sin afanes y sin sobresaltos. Amén. 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 Todos hoy están preocupados, ¿no? Usted conversa con cualquiera y todo el mundo está preocupado en cuándo llegará mi día de la muerte. Y nadie quiere hablar de la muerte. Y es cuando más debemos hablar de la muerte. Porque ahí debemos pensar, y la gente debe pensar, ¿a dónde quiero ir después de la muerte? ¿A la presencia de Dios o al infierno? Si quiero ir a la presencia de Dios, Jesucristo es el único camino. Si no quiero ir a la presencia de Dios y quiero ir al infierno, búsquese cualquier otro camino y no obedezca la palabra. Dios es el soberano. Y cuando usted entiende eso, habla de la muerte. Y usted va a Job, al libro de Job, y dice, clarito, Job, nadie va a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos, sino hasta el tiempo que Dios tiene establecido. Y entonces cuando uno tiene claro eso, mis hermanos, lo que le pase a uno antes de morir, eso ¿saben cuál es la oración ahora? Dios, yo quiero morir tranquilo. Quiero acostarme y no levantarme del otro día. No estamos quitando el poder que tiene Dios para la vida y la muerte. Señor, heme aquí estoy. Un grupo de cristianos hace muchos años se fue a una convención en México en un avión desde aquí,
Amén. El avión explotó en el aire. Todos eran cristianos. Y todos ellos querían morir durmiendo y sin despertarse. ¿Saben cómo murieron? En el aire, hechos cenizas. ¿Y dónde están ahora? El espíritu, donde está su dueño, en el cielo. No importa cómo muramos. Lo importante es cómo está mi vida espiritual, mi relación con Dios para la vida después de la muerte. Amén. Y por eso la preocupación de Job. Señor, tú vas a hacer lo que tú quieras con mi vida, porque tú eres mi dueño. Pero ¿sabes qué? Mire usted lo que dice el versículo 12 de Job, capítulo 23. Yo nunca me apartaré de tus mandatos y de tus leyes. ¿Dice o no dice así? Qué importante, mis hermanos. Por eso, para Job, su sufrimiento, la pérdida que había sufrido, no era una casualidad. Tampoco fue un accidente. Tampoco fue mala suerte. Su sufrimiento tuvo un propósito divino. Era parte de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso nos duele, nos cuesta entender, hermano. La voluntad de Dios tiene dos caras: lo bueno y lo no muy bueno. Pero ambas son voluntad. Y cuando reconocemos eso, vivimos sin afanes y sin sobresaltos. Y la gente sabe cómo nos dice: qué locos que son ustedes. Todo el mundo está desesperado y a ustedes se les ve una tranquilidad y una paz. Estamos viviendo así. Miren, los hijos de Job murieron. Y no es que nuevos angelitos llegaron al cielo para interceder por Job. El espíritu de los hijos de Job fue al dueño de los espíritus, que es Dios. Pero ellos no pueden interceder por nadie. Pero Job sabía que sus hijos, el espíritu de sus hijos, estaba en la presencia de Dios, aunque el polvo de sus hijos estaba bajo las casas que se caían. Y eso no es una bendición, hermano. Y hoy, ¿qué dice la gente? Ay, murió, y ya tenemos un angelito en el cielo que está intercediendo por nosotros. El único que intercede por nosotros y está a la diestra del Padre, ¿quién es? Jesucristo. Qué interesante, mis hermanos. Job confiaba 100% en ese Dios soberano en quien decía creer, porque estaba 100% seguro de que Dios estaba en control de todas las circunstancias. Amén. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 8, 28, que todos conocemos, pero no aceptamos. Solo aceptamos la parte buena. Romanos 8, 28. Y recordemos lo que la soberanía de Dios significaba para el apóstol Pablo. Y aquí lo importante. ¿Qué significaba la soberanía de Dios para el apóstol Pablo? A quien Dios le negó sanarle de su enfermedad. ¿Sí se acuerdan, no? Señor, sáname una vez. Señor, sáname 2 veces. Señor, sáname 3 veces. Y cuando la Biblia dice 3, no quiere decir que fueron 3 veces en verdad, sino que Pablo debe haber orado lo suficiente para entender la respuesta de Dios. Cuando Dios le responde, le dice: Pablo, no te voy a sanar.
Bástate mi amor y mi gracia, porque en tu debilidad yo me voy a fortalecer. Qué duro. Porque ¿cuál es la oración ahora? Señor, tienes que sanar. Ordeno que me sanes. ¿Qué estamos haciendo otra vez? Queriendo doblar la mano de Dios para que haga nuestra voluntad. Y no es así. ¿Qué dice? Romanos 8:28. Sabemos de memoria, ¿no es cierto? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Y este amar significa los que le obedecemos, a los cuales Dios ha llamado de acuerdo a su propósito. Cuando dice su propósito, quiere decir que de acuerdo a su soberanía. Por eso para el apóstol Pablo, la perspectiva que él tenía acerca de la soberanía de Dios era la misma que tuvo Job. No dependía la soberanía de Dios ni del clima, ni de la situación que él estaba atravesando, ni de su condición financiera, ni de su estado de salud. En la vida del apóstol Pablo, no importaba lo que a él estaba sucediendo. Apedreado. Le dieron de latigazos cada vez y cuando podía. Naufragó y por último terminó en la cárcel. Y como si esto fuera poco, un siervo de Dios que escribió casi todas las cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ciego. Señor, pero si este hombre creía en ti, y mira tú lo que le haces. Pablo, ¿por qué no reclamas? Y Pablo solamente decía, hágase tu voluntad. Nosotros, hermanos, las circunstancias son las que gobiernan nuestra vida. Como decía mi abuelita, depende con el pie con el que nos levantamos. O del lado de la cama por el que nos salimos de la cama. Si salimos por el lado derecho, sonrisas, paz, amor y música. Si salimos por el lado izquierdo, trompudos todo el día. ¿Sí o no? ¿Y Dios qué nos dice? Vive un día a la vez. Pablo, cuando dice todas las cosas ayudan a bien, lo que está diciendo es, Dios, yo acepto lo bueno que tú me das y también acepto lo no bueno que tú me vas a dar. Porque Pablo sabía que Dios es el que últimamente o al último escribe la historia de la humanidad y nuestra historia personal. Como dijo Job, en la mano de Dios está nuestro destino. ¿Se acuerdan ustedes de ese hombre rico que dijo, Señor, tengo tanto y soy tan bendecido que mañana voy a construir más casas, más graneros para guardar todo? Y Diosito le dijo, antes de que se acueste, oye, ¿y quién te garantiza que mañana vas a vivir? Yo soy el soberano. O sea, otra vez, si Dios es nuestro soberano y Dios nos da la oportunidad de vivir este día domingo, último domingo del mes de noviembre, ¿qué nos toca hacer? Vivir este día a la vez como Diosito. Amén. Porque Dios va a escribir la historia de este día. ¿Sí o no? Y entonces cuando uno le dice a Dios, este día, estos son mis planes. Pero ¿sabes qué, Dios? Como dijo Jesucristo en Getsemaní, yo acepto lo bueno y lo no tan bueno que tú me vas a dar ahora. Pero ayúdame a disfrutar de tú, porque tú eres el soberano. Eso no es una bendición. ¿Cambia o no cambia nuestra manera de actuar? ¿Sí se han dado cuenta ustedes que ahora
Ya nos hemos olvidado si Dios lo permite. Ya no decimos si Dios lo permite. No, no te preocupes, mañana nos vemos. Con una seguridad de que nosotros somos los dioses. Y nos olvidamos de esa frasecita, ¿no? Si Dios lo permite, mañana nos vemos. ¿Cómo es? Dios mediano. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Dios, tú escribes mi historia. Es decir, más, Dios, tú ya tienes escrita mi historia desde la eternidad porque me llamaste de acuerdo a tu propósito. Tú sabes lo que me va a pasar. No solo ahora, sino mañana. Señor, tú sabes que tu voluntad se cumplirá de acuerdo a tus planes y propósitos. ¿Sabes qué? Dame el poder para vivir el hoy, el aquí y el ahora como tú mandas. Eso le decía Pablo. Por eso sale del naufragio y dice, gracias Dios, me salvaste a mí. Y por salvarme a mí, salvaste a toda la tripulación. ¿Sí o no? Si ven que viendo la soberanía de Dios, se ven las cosas diferentes. Yo, hermanos, me duele mucho cuando yo oigo a las personas decir, ay, ¿cómo me fastidia esta persona? ¿Cómo quisiera que no me fastidie? Y no se dan cuenta que la palabra tiene poder. Y posiblemente está llamando a edad, dice, no quieres que te fastidie, muy bien, te quito ese fastidio. ¿Y saben cuál es el fastidio? El esposo, los hijos. Y cuando se van los esposos y los hijos a la presencia de Dios o a otro lado, ay Señor, ¿por qué me quitas? ¿Quién dio la oportunidad para que pases? Yo siempre digo, cuando uno ora o cuando uno habla, debe hablar y orar como dice Efesios, para edificación. Señor, estoy cansado. Dame vacaciones, pero ¿sabes qué? No me mandes a la cama, no me enfermes. Sí, porque Dios nos conoce y sabe que a veces la única forma en que podemos descansar es mandándonos al hospital. Porque si no, somos supermanes o supermujeres, ¿no es cierto? Entonces, Señor, hazme descansar ese cuerpo. Te voy a hacer descansar. Como no me dices cómo, te quieres irte a Cancún, ¿verdad? Te voy a mandar al hospital. Porque sé que ahí vas a descansar. Y claro, cuando está en la cama, ¿qué dice usted? Yo le pedí a Dios que me haga descansar. Y así no. ¿Verdadero o falso? La voluntad de Dios se cumple de acuerdo a sus planes y propósitos. Amén. ¿Cómo debemos orar? Vamos a ver. Porque entender la soberanía de Dios influencia en muchas áreas de nuestra vida. Miren, para Job y para Pablo, ellos tenían muy claro el significado de soberanía. Para Job y Pablo, la soberanía era aquel tributo de Dios que como creador y dueño del universo tiene para hacer realidad todo cuanto Él quiere y desea. Y ahí una cosa, y no tiene que pedirle permiso ni rendirle cuentas. Dios hace lo que ya tiene previsto hacer con cada uno de nosotros. Usted tiene unos planes de esos así, grandotes, ¿no es cierto? Mi mamá decía, yo ya me jubilo en los Estados Unidos y vengo al Ecuador, me compro un terrenito, construyó su casa y todo. Pocos días antes de venir y de terminar de construir su casa, cruzando la avenida en Estados Unidos, le cogió un carro y murió. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de decir Dios mediante. Pero mientras eso pasa, yo tengo que vivir un día a la vez
haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y Dios hace las cosas a su tiempo y a su manera, no a nuestra manera. ¿Sí? Y ahí es donde nos metemos en problemas cuando no entendemos esto. Dios hace las cosas a su tiempo y a su manera, porque cuando no entendemos, ¿qué queremos? Dios, tienes que hacer así porque así creo que es lo mejor. Yo decía, yo soñaba con ser militar. Y el Señor me decía desde que le conocí a los 15 años, yo te tengo algo especial como lo que estoy haciendo ahora. Y yo no quise entender. Y el Señor, cuando me iba a graduar de subteniente, aquí están los testigos, un mesito antes, tremendo accidente. ¿Qué me dijo Dios cuando me caí y casi me vuela la cabeza el camión? Gabriel, no es lo que vos quieres, es lo que yo quiero hacer contigo. 8 años después, salí del ejército, estudié ingeniería comercial y tampoco era lo que Dios quería. Y años después, estaba estudiando teología porque Dios me había llamado desde el vientre de mi mamita a que sea siervo suyo. ¿De quién era el problema? ¿De Dios o mío? Porque no quería entender cuál era la voluntad agradable. Mientras más pronto entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, más rápido aprendemos a vivir sin afanes y sin sobresaltos. Amén. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Para Job y para Pablo, confiar en la soberanía de Dios significaba renunciar a ellos mismos. Ya no estaban ellos queriendo satisfacer sus deseos y caprichos. Ahora ellos querían buscar la voluntad de Dios en oración todo el tiempo para ponerla en práctica, porque sabían que eso era lo bueno que Dios quería, lo agradable y perfecto. Acuérdense de Pablo, ¿no? Pablo quería ir para el norte de Asia a evangelizar y la voluntad de Dios fue buena. Pablo anda para el norte. Y en un sueño se le aparece y dice, Pablo, un fenicio te está esperando para que prediques la palabra de Dios. Y Pablo, al conocer la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Dejó su voluntad a un lado y se fue para donde Dios quería. Importantísimo, hermanos, aquí. Dios abre sendas donde creemos nosotros que no hay. Si esa es la voluntad de Dios. Hermanos, a veces no, la puerta por la donde queremos salir no es la puerta por donde Dios quiere que entremos. ¿Sí me está entendiendo lo que digo, no es cierto? Padre, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra oración. Esa fue la oración de ellos. Negarme todo el tiempo a mi yo. Tengo problemas, Señor. Yo quiero solucionar los problemas de esta manera, como todo el mundo lo hace. Pero Dios, yo sé que lo que tú quieres hacer, eso es lo mejor para mí. Amén. La tierra es de Dios y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Dios es el soberano. Amén. Eso entendieron Job y Pablo. Cuando el domingo pasado, nuestro hermano Fernando nos invitó a reflexionar en el contenido de Hechos capítulo 4,
versículos 23 al 31, cuando estábamos leyendo el pasaje, no sé si todos nos dimos cuenta que tanto los 12 apóstoles como los 108 discípulos de Jesucristo también comprendían que Dios era el soberano. Porque Pedro y Juan vienen a anunciarles y le dicen, miren, las autoridades dicen que no prediquemos que Jesucristo resucitó. Y nosotros dijimos que vamos a obedecerle a Dios y vamos a predicar. ¿Cómo respondieron ellos? Cuando oraron, su manera de orar cambió. Revisen en sus Biblias. Ellos comprendieron que Dios, como soberano del universo, tiene la facultad de hacer todo cuanto Él quiere y cuanto desea, sin pedir permiso. Por eso lo primero que ellos hicieron, ¿qué fue? Mira el versículo 29. ¿Qué dice? Señor, quítanos las amenazas. Señor, no permitas que nadie nos mate. ¿Qué dice? ¿Qué dice mi hermana Alexandra? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Hermano, ¿sabe lo que hace cuando viene la adversidad? Lo mismo que hicieron Juan y Pablo. Los 12 apóstoles y los 108 discípulos de Jesús que estaban ahí orando, lo primero que hacen es reconocer que la persecución, las amenazas, la muerte, la adversidad, el sufrimiento y el dolor son la otra cara de la moneda de la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y como consecuencia de ese reconocimiento, la confianza de Dios que ellos tenían creció. Los 120 discípulos de Jesucristo que conformaron la nueva iglesia tenían la seguridad, y les voy a leer Romanos que dice, ¿qué seguridad tenían? Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Está en el capítulo 8 de Romanos, la última partecita. Nada ni nadie jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni nuestro miedo natural, ni nuestras preocupaciones por qué pasará mañana. Y ni siquiera los poderes del infierno y Satanás podrán separarnos del amor de Dios. De hecho, los 120 discípulos de Jesucristo tenían claro que nada en toda la creación podría jamás separarlos del amor de Dios que estaba revelado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y como era de esperarse, este reconocimiento de la soberanía de Dios influenció positivamente, como dijimos, en algunas áreas de su vida. Y la primerita, mis hermanos, yo les ruego que en un minuto usted lea los versículos que nos predicó Fernando. Hechos capítulo 4, versículos del 22 al 31. La primera área, cuando yo confío en Dios, confío en su soberanía de Dios, la primera área influenciada por esa confianza en Dios, ¿cuál es? Ellos escucharon lo que le pasó a Pedro y Juan, ¿y qué hicieron? Oraron. ¿Sí? Oraron, pero ¿saben qué? Su manera de orar cambió. Y la respuesta a su oración por parte de Dios no se hizo esperar. ¿Sí? ¿Cómo oraron? No fue una oración cualquiera. Ellos utilizaron el libro de los Salmos. ¿Sí? Ellos utilizaron un canto de alabanza para decir, Dios, tú eres el soberano.
Es decir, ellos ya lo oraron con sus palabras. Ellos fueron a la palabra de Dios y dijeron, Dios, estas palabras que tú escribiste aquí, te las devolvemos a ti para reconocer que tú eres el soberano. Hermanos, ya no usaron la palabra de Dios. Usaron la palabra de Dios para orar. Reconocieron la voluntad de Dios. Como dije hace un rato, Dios, tú eres el dueño de la historia. Y aceptamos las amenazas, el sufrimiento y la muerte como parte de tu voluntad. Pero Señor, no te pedimos que quites las amenazas y la muerte de nuestro paso, sino que nos des el poder para hacer tu voluntad, poder para predicar tu palabra. Hermanos, y nosotros, Señor, ¿sabes qué? Me faltan $100 para completar esto. Y nos enfocamos en los $100 y nos enfocamos en eso. Cuando podemos decirle, Dios, tú eres el soberano, sabes la necesidad que tengo, y si no le pago al maestro, no me arregla las cosas. ¿Y Dios qué va a hacer? Ahí está la soberanía de Dios. ¿Quién es el dueño de la plata y del oro? ¿Quién es el dueño de la voluntad del plomero que le diga, no se preocupe, jefe, cuando tenga me paga? Pero como somos sufridores, ¿qué hacemos? Estamos machaca y machaca. Y vean aquí, hermanos, este es un lindo ejemplo vivo de cómo orar. Padre Celestial, tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Tú sabes lo que iba a pasar con Jesús. Y por eso ya pusiste a Herodes y a Pilato y a todos para que ellos sean los instrumentos para que Jesús muera como tú querías que muera, en la cruz. Es decir, Señor, nada fue accidente, nada fue casualidad. Tú tenías ya previsto todo. ¿Sabe o no sabe Dios que se le va a dañar algo en su casa? ¿O Dios está demasiado alto para estar preocupado de esos pequeños detalles? No. Dios está en nosotros todo el tiempo y sabe nuestras necesidades. Y eso es lo que estaba aquí. Miren, cuando yo confío en la soberanía de Dios, lo primero que cambia es mi manera de orar. ¿Qué le digo? Dios, tú eres el dueño, hágase tu voluntad. Como dije hace 15 días, ¿cuánto se demora la verdadera oración? ¿Cuánto me demora? Un minuto, 30 segundos. Porque usted tiene la plena confianza de que lo que Dios va a hacer es lo agradable y perfecto. Usted está en el auto y de pronto se pasa sin pensar un semáforo. Justo ha estado un agente de tránsito y le dice, señor, ¿sabe qué? Tiene que... perdón, usted está con el pico y placa y le dice, señor, me voy a llevar su auto y usted ¿qué hace? ¿Qué hace, Jolín? Trata de sobornar, ¿no es cierto? ¿Usted qué hace? Señor, tú tienes un propósito. Se me pasó por alto, tú me vas a dar para la multa, tú tienes un propósito. Yo les cuento de esto porque pasó. Suspendieron, le quitaron el carro. Momentos después, tremendo derrumbe en la Eloy Alfaro y carros accidentados. Y la persona dice, yo iba a ser uno de ellos. Eso no es la voluntad de Dios, pero no estaba en sus planes. Y claro, la respuesta de Dios fue inmediata. Mire usted el versículo, el versículo 32. De Hechos capítulo 4. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron libremente y sin temor el mensaje de Dios. Es decir, cuando yo oro pidiendo que se haga la voluntad de Dios, Dios responde inmediatamente.
¿Y cuál es la respuesta? Llenarme del Espíritu Santo para entender qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento conmigo. Y termino o no termino dándole gracias a Dios. ¿Sí? Miren, cuando le pasó a Marianita eso, todos nos preocupamos, nos fuimos donde el traumatólogo, donde el deportólogo y todas las cosas. Llega el deportólogo y el deportólogo le dice: señora, su problema no es la rodilla, su problema es el corazón, vaya que le chequeen, y comienzan los exámenes hasta llegar a donde llegan. ¿Qué era? Dios avisándonos lo que iba a pasar. Y si no le hacíamos caso. Pero como pusimos en manos de Dios, ahí está Dios. O sea, Dios tiene, hermanos, Dios tiene propósitos y propósitos. A unos les dice: yo te voy a sanar. Y a otros, como yo, que soy biónico, cada vez me dice: bástate mi gracia, no te voy a curar. Sigue sufriendo de tu dolor. ¿Qué me toca? No quejarme, decirle: Señor, gracias. Es decir, aceptar la voluntad de Dios. Y cuando uno conoce, uno acepta y uno hace la voluntad de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Vivimos victoriosos en medio de las circunstancias adversas. Amén. ¿Qué más tenemos? La segunda cosa, otra área que afecta cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, la tenemos en el versículo 32 del capítulo 4. La primera es nuestra manera de orar y la respuesta inmediata que Dios da a nuestra manera de orar. Si nosotros queremos que Dios responda inmediatamente a nuestra manera de orar, debemos orar: Señor, hágase tu voluntad. Ahora viene la segunda. Hechos 4:32. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Y todos los que creían tenían un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Sí? Dice así. Por favor, lea a alguien. La multitud de los que habían crecido era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas de Dios. Amén, hermano. Miren, cuando yo confío en Dios 100%, yo digo: Dios, estoy seguro de que tú eres el soberano y tú eres el dueño de mi historia y tu voluntad es la agradable y perfecta. Mi manera de relacionarme como iglesia cambia. Mi relación con ustedes no es la amistad, no es el estatus. ¿Saben qué es lo que me une a ustedes? Esa unidad de espíritu. Ustedes y yo tenemos el mismo espíritu. Somos hijos de Dios y debemos estar preocupados el uno por el otro. Pero preocupados de verdad, no esa preocupación lambona de estar ahí como miel hipócritamente, sino esa verdadera preocupación de: usted dice que está pasando algo y lo primero que usted hace es ir a su papito Dios: Dios, por favor, yo no sé qué le está pasando a mi hermano, ayúdale, haz tu voluntad en su vida. Eso era lo que estaba pasando aquí. Esos 120, ya no eran 120, mis hermanos, porque ahí dice todos, ¿no es cierto? Eran por lo menos 5,120 personas, porque días atrás se habían convertido ya 5,000 y toda la familia. Eran como 10,000 personas que estaban unidas no por amistad, no por rituales religiosos, no por como ahora, el bingo solidario, el hornado solidario, el esto, no, estaban unidos por ese espíritu, por esa coinonía que les hacía funcionar como cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la última parte del versículo 32, por favor?
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas del Señor. Hermanos, clarito, las iglesias no tenemos que hacer jornados solidarios, ni bingos, ni nada, para recoger ofrendas, para ayudar a otros. Deben nacer de nosotros. ¿Sí me entienden? Porque si no, aquí dijera, ¿no es cierto? Léele todo el versículo 32. Y la multitud de los que habían crecido era de un corazón y un alma. Hasta ahí. Y sigue entonces. Y entonces, reúnase entre todos con ese mismo sentir, ese mismo pensar, para hacer una feria o un jornado solidario y recoger fondos para ayudar al hermano necesitado. No dice así, ¿no es cierto? Vean cómo hemos malinterpretado en las iglesias. Hermanos, un hermano está en necesidad, vamos a reunirnos para hacer esto. Hermanos, eso tiene que nacer de nosotros. Porque nuestra manera de relacionarse como hermanos en Cristo es diferente. ¿Creen ustedes que es una bendición hacer una feria, hacer un vino, hacer un hornado? ¿Qué es más bendición? Lo que está en el versículo 32. Y nada creían ellos que era de ellos mismos, sino que todo era de Dios. Es decir, esta persona está en necesidad, ayúdenlo. Esa era la unidad de espíritu. Los 5,120 primeros cristianos estaban preocupados de cómo está el uno, el otro. Y si alguien tenía necesidad, Dios podía esa necesidad y esa persona ayudaba. Amén. Y no era obligatorio. Y no era chuta, voy a comprar ese boletito para no quedar mal. Era de corazón. Porque daban de lo que tenían. Eso era lo que estaba cambiando. Bien, cuando yo confío en Dios, ¿de quién son las cosas? ¿Qué hizo la viuda pobre cuando fue al templo? El rico fue y dijo, para que vean 40 boletos, para que vean que yo les apoyo. La pobre viuda, ¿cómo fue? Lo que tenía para comer ese día, es allí. Porque no iba a sonar lo que tenía, fue impuso. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué vale más? ¿Lo de ese publicano o lo de la viuda? Ella tenía unidad de espíritu. Ella estaba unida en el cuerpo de Cristo, porque pensaba como Jesucristo. Amén. Ellos pensaban y sentían de la misma manera porque ejercitaban la coinonía. Ahora, aquí una parte importante. ¿Cómo sabían que la gente tenía necesidad? Porque no había orgullosos. Porque verán que los orgullosos no solo son se ven los ricos, se ven los pobres. Hay gente que se está comiendo la camisa y por orgullo no dice. Y cuando usted va a tomarlo, dice, yo te traje esto por si acaso, le mandan a volar. ¿Sí o no? Y entonces aquí otra cosa linda, ¿no? Esa coinonía quita el orgullo y quita el complejo de inferioridad, porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Amén. Pasó en Isán. El mundo se unió para cubrir una operación. Gente que no le conocía del África ofrendó. Eso es Dios.
Eso es Dios, hermano. Cuando yo confío en Dios y sé que Dios es el dueño de todo lo que yo tengo, Dios pone en mi corazón, ese hermano está en necesidad, anda y ayuda. Y una cosa más, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Porque hermanos, ahora, gracias por habernos apoyado, gracias y felices nosotros. Y Dios dice en su palabra, si ya los hombres te dieron gracia, ¿para qué necesitas mi gracia? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque eso no orgullo religioso, yo aporté. Yo suelo, mis hermanos, con mi familia, si Dios pone en nosotros a ayudar, por favor, ni me des boletos, ni menciones mi nombre. Pero aquí consta, no. Dale la gloria a Dios, porque Dios puso en mi corazón apoyar. Miren lo que hace confiar en Dios. Mi oración cambia. Le digo, Señor, hágase tu voluntad. Segundo, mi manera de relacionarme y de ayudar cambia. Hago las cosas a la manera de Dios. Y doy lo que Dios pone en mi corazón, no lo que me impone. Amén. ¿Seguimos o hay nomás? ¿Qué horas son, mi hermano? Yo creo que me pasé. ¿Qué horas son? Tengo 3 más. ¿Sigo o dejamos para la próxima? ¿Sigo? Gracias, mi hermano Franklin, usted está dirigiendo. La tercera área está en el versículo 33 del capítulo 4. ¿Qué dice? Los apóstoles seguían dando poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. Amén. La tercera cosa, como ellos confiaban en la soberanía de Dios y que Dios les estaba cuidando y que Dios manejaba la vida y su historia, ¿ellos qué hicieron? Dios les da la capacidad para discernir todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesucristo. Y con eso ellos enseñaban algo que los judíos religiosos no querían que enseñen, que Jesucristo había resucitado. ¿Sí se acuerdan que cuando murió quisieron ocultar que el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba? Sí se acuerdan que cuando les cogieron prisioneros dijeron, no hablen de todo menos de la resurrección de Jesucristo, porque si eso pasa, les mato. Y el Señor les da aquí, cambia su manera de pensar, les da discernimiento y dice, miren, la resurrección de Jesucristo estaba ya prevista en el Antiguo Testamento. Prediquen eso con poder. Prediquen la obra salvífica y hagan énfasis en el Jesucristo resucitado. Y hermanos, ese es otro problema que tenemos. Ya nos estamos olvidando de predicar que Jesucristo resucitó. Solo hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y hasta ahí llegamos. Pero Él ya no está ahí. Él está a la diestra del Padre. Amén. ¿Sí? Entonces, miren, tercera cosita, ¿no? El Señor les da discernimiento y poder para predicar sobre la resurrección. Vamos a un cuarto. La cuarta área en que confiar en la soberanía de Dios influenció positivamente en la vida de los cristianos. Versículos 4:34 hasta el 5:11. Voy a pedirle a Marcelito que por favor nos ayude orando, leyendo. Hechos capítulo 4, versículos 34 hasta el 5:11. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José,
natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Allí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Hermanos, cuando yo confío en Dios y creo que Dios es el soberano y dueño de todo, esa confianza al 100% en la soberanía de Dios realmente llega a influenciar mi nueva manera de pensar. Dejo de mentir y dejo de ser hipócrita. 2 ejemplos pone Lucas. El uno de Bernabé. Él estaba seguro de que Dios era el soberano y él hizo la voluntad agradable y perfecta de Dios, fue, vendió su terreno y dio todo lo que había recibido de esa venta. Y le vemos a Bernabé alrededor del libro de los Hechos, cómo él se convierte en líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio a través de la generosidad de que Dios había cambiado su manera de pensar. El dinero ya no era su Dios. Él dice, ahí dice que Bernabé era levita. Los levitas no tenían propiedades. Los levitas dependían del pueblo para vivir. Ellos no tenían tribu. Ellos no tenían terreno. Pero Bernabé sí tenía. Y cuando él reconoce a Jesucristo como Señor, lo primero que hace es demostrar que Dios había cambiado su manera de pensar, donando lo que no debía tener. Vendió el terreno, un levita no debía tener. Qué hermoso. Mucha gente ahora se entrega a Jesucristo. Y antes de entregarse a Jesucristo, su vida fue de chulco, de estafas y de todo. Y llegan a la vida cristiana con ese dinero mal habido y siguen teniendo. Cuando aquí que dice, si Dios cambió tu vida, entrega lo que no es tuyo al servicio de los demás. Hermanos, cuando uno cree en la soberanía de Dios, uno demuestra a través de la generosidad que Dios ha cambiado la manera de pensar. Eso hizo Bernabé. Lo contrario, la generosidad fingida, Ananías y Zafira. Claro, vieron que Bernabé fue y entregó todo, y la iglesia, wow, y comenzó a alabarle y verle como líder y todo. ¿Qué querían Ananías y Zafira? Sentir lo mismo, codiciar lo mismo. Y ellos fueron y dijeron, vendamos nosotros también este terrenito, pero ¿sabes qué? Y vea cómo la primera iglesia se corrompe, ¿no? La esposa y el esposo se ponen de acuerdo para mentir, pero no se dan cuenta. ¿Quién es el padre de la mentira?
ellos eran hijos del diablo. Y Dios no iba a permitir eso en su iglesia que recién estaba naciendo. Y cuando ellos fueron a dar esa generosidad engañosa, el Señor, ¿qué hace? Cortar el peor pecado que existe en la iglesia, la hipocresía. No era problema de ofrenda, era problema de hipocresía. Y hermanos, lo más lindo de esto, y debemos aprender hoy, la prueba de que nuestra manera de pensar ha cambiado porque confiamos en Dios. El Señor toma como ejemplo la generosidad, no del diezmo, sino de la ofrenda, de la limosna, algo personal, algo que a mí nadie me obliga a dar, ni cuánto ni cómo. Eso es personal entre Dios y Dios. Yo le miento a Dios, no a las personas. Y vean el ejemplo. Ellos van. Esto traemos para él. Pedro, Dios le da discernimiento a Pedro y le dice, Pedro, seguro que es eso lo que vendiste porque la plata es tuya y tú puedes hacer con tu plata lo que sea. Pero lo que te estoy preguntando ¿es esto de verdad todo lo que costó el terreno, el precio, me lo estás dando? Y Ananías y Zafira, puestos de acuerdo, dice hipócritamente, sí. ¿Y qué dice Pedro? No me mentiste a mí, te mentiste al Espíritu Santo. Eso pasa en las iglesias, mis hermanos. Cuando yo le miento a Dios, entregando las ofrendas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Les perdono, no pequen más? ¿Cuál es el pecado para la hipocresía en la iglesia? Ahí está. Murió Ananías y al instante murió Zafira. Gracias a Dios eso no pasó hoy día. Pero ¿saben qué, hermanos? Les voy a decir de corazón. Cuando en el dar le engañamos a Dios, Dios se encarga de cobrarles a sus hijos con creces. Usted se pone a hacer cuentas de cuánto debía diezmar y se da cuenta que usted no ha diezmado todo. Y después hace cuentas de cuánto ha gastado en cosas que no tenía previsto y lo que está aquí es igual a lo que usted no dio. Y eso es lo que pasó. Ellos murieron. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Saben qué? Si ustedes creen en mi soberanía, confíen en mí. Yo les daré todo lo que ustedes necesitan, pero cambien su manera de pensar. No sean hipócritas conmigo. Y la mejor manera, el mejor testimonio para demostrar que no somos hipócritas está en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Todo tiene que ver con mirar, porque es con Dios con el que yo doy cuentas, no con la iglesia, no con los apóstoles. Amén. 4 cositas entonces de la soberanía de Dios cambian mi manera de orar. Las respuestas a las oraciones son más rápidas. ¿Qué más era? Cambian mi manera de relacionarme con la gente. Tercero, predico la verdad de la palabra de Dios haciendo énfasis en la resurrección de Jesucristo. Y cuarto, mis hermanos, dejo de ser hipócrita. No con la gente, sino con Dios. Porque si yo le miento a mi hermano, ¿a quién estoy mintiendo finalmente? A Dios. Terminemos leyendo el Salmo 24 que Fernando nos invitó a leer el día miércoles de nuestro tiempo de oración. La palabra del Señor dice, Salmo 24, del Señor es el mundo entero con todo lo que hay en él, con todo lo que vive en él. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santa presencia?
el que tiene las manos y las mete libres de pecado. Por eso Ananías y Zafira murieron. ¿Cuál fue el pecado de ellos? No el no ofrendar, el mentirle a Dios. El que no adora a los ídolos ni hace juramentos falsos, el Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan a Dios, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Sacerdotal, Números, capítulo 6, versículos 23 en adelante. El Señor nuestro Dios se dirigió a su siervo Moisés y le dijo: Moisés, siervo mío, dile a tu hermano Aarón, a quien he designado como mi sumo sacerdote, y a tus sobrinos, a quienes los he designado como mis sacerdotes, que bendigan a mi pueblo y lo hagan de esta manera. Familias de familia cristiana de la comunidad, que el Señor nos siga bendiciendo y protegiendo en cada una de las circunstancias y eventos de esta próxima semana. Que el Señor mire con agrado todas y cada una de las cosas que hacemos según su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor nuestro Dios muestre su bondad cuando caemos, para que nos ayude a levantarnos. Que el Señor nos siga mirando con amor y que nos conceda de su paz y de su gozo que sobrepasan todo entendimiento. Y todos en unanimidad decimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones.